Nosotros vamos ahora a reflexionar sobre la palabra de Dios. Yo tengo abierta la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y me gustaría, mientras lo vamos leyendo, hacer una especie, un paralelismo entre los días y los tiempos actuales. Porque hubo una gran mortandad, una plaga, una especie de epidemia, que mató a más de 60.000 hombres en Israel. Y tenía una razón, había un motivo. Dice la Biblia que volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Me gustaría matizar que en este caso, cuando leemos la ira del Señor, no se está refiriendo al propio Dios, sino al mismísimo diablo, Satanás. Antiguamente, todavía muchos no tenían muy claro esto y se referían a la ira del Señor como que el propio Dios había sido el promotor de esto. Pero en el libro de Crónicas nosotros sabemos y lo leemos que fue el mismísimo Satanás. De Dios no puede venir la bendición y la maldición, agua dulce y agua amarga. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Pero obviamente cuando hacemos cosas malas, lo que hemos sembrado es lo que hemos cosechado. Y David cayó en una tentación, en la tentación de censar a todo Israel y a Judá para saber cuántos hombres de guerra tenía, con el fin de sentirse seguro en el poder de sus armas, y esto era pecado, desagradaba a Dios, porque dejaba de depender y querer en Dios para depender en sí mismo y depositar su fe en el poder de las armas. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, que intentaba hacerle entrar en razón, diciéndole: rey, esto no es bueno, hacer un censo. Nunca hemos dependido más de las armas y del ejército que de Dios. Es Dios nuestro sustento, es Dios nuestra fortaleza. Pero prevaleció la palabra del rey sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Y salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Estuvieron recorriendo todo el territorio, censando al pueblo 9 meses y 20 días. Y cuando vino Joab con las informaciones, después que las hubo escuchado David y que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Él había obrado mal. Él sabía que lo que estaba haciendo era desagradable a los ojos de Dios, que le había dado la espalda al Señor de los ejércitos, que en tantas batallas le había dado la victoria, como cuando él era un simple pastorcillo de ovejas y no tenía armas, no era diestro en el uso de la espada, no podía moverse con agilidad, con una armadura, pero él enfrentó con una honda y con una piedra a un paladín, a un campeón de las batallas, capaz
de solucionar un conflicto bélico en un solo combate llamado Goliat de Gat. Y él, lleno de fe, en inferioridad, vamos a decirlo así, con el poder de las armas, porque él iba con una honda, con una piedra, venció a ese gigante. Y aquí David se había olvidado de eso, lo cual lo estaba colocando en una situación muy desagradable y cayó en la tentación del maligno. Muchas veces el maligno quiere apartarnos de Dios. Quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Como mucha gente dice, sí, si yo creer en Dios, yo creo a mi manera. Y cuando una persona hace las cosas a su manera, comete fallos, comete errores, toma actitudes que tienen terribles consecuencias. ¿Cuántas personas se lamentan por lo que un día decidieron porque abrieron de una manera casi inconsciente la puerta para numerosos problemas y calamidades que han golpeado la economía, la familia, el matrimonio, hasta la propia salud? Y después dicen, ay, si yo hubiese sabido esto antes, no lo hubiera hecho. Lo que ocurre es que normalmente toman decisiones apoyados en el corazón, apoyados en el propio egoísmo y no amparados en la propia palabra de Dios. El diablo cumplió su propósito y se abrió una puerta a través de la cual más de 60,000 personas, hombres, murieron, desde Dan hasta Beerseba. Desde Dan hasta Beerseba. Aquello era terrible, aquello era trágico, y ya la mortandad, la plaga, estaba para entrar en Jerusalén, lo cual iba a causar un gran estrago. Muchas familias sufrirían, muchas familias lo pasarían realmente mal. Pero dice que David se arrepintió, sintió profundo pesar en su corazón y decidió volverse para Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Días malos, días difíciles, días de dolor, de lágrimas, días de pérdidas, días de enfermedad, días que aprietan nuestro corazón, volvámonos a Dios, no en su contra. No reclamemos en contra de Dios, no nos volvamos hostiles, incrédulos, no alimentemos el odio, el rencor, el resentimiento, no lo volquemos en contra de Dios, sino despojémoslo de nuestro corazón y con humildad, con fe y con devoción, busquemos al Todopoderoso. El profeta Gad orientó a David qué tendría que hacer para que la plaga, la mortandad cesase. Y dice en el versículo 18, sube y levanta un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Araúna estaba impresionado porque él no esperaba esa comitiva real en su territorio, en su era. Y él, cuando escuchó al rey, propuso donar la era, los bueyes, las yuntas, todo para que construyese aquel altar para invocar el favor de Dios. Araúna era un hombre sincero, un hombre abnegado, un hombre entregado que quería lo mejor para su pueblo, quería lo mejor para Israel, quería que la plaga, la mortandad cesase.
Y dice, todo esto, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto y los trillos, los yugos de los bueyes, para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio, que Dios escuche tu oración para cambiar esto que estamos viviendo. Y fíjate las palabras de David, que le respondió, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Llama mucho la atención que David era consciente que su entrega y su búsqueda de Dios tenía que ser total, tenía que ser sincera, que no podía buscar a Dios de cualquier forma, sino que tenía que demostrar su fe, su arrepentimiento, a través de un acto sincero, total y abnegado. Dijo, no ofreceré al Señor sacrificios, holocaustos, que no me cuesten nada. Sí, cuando buscamos a Dios, debemos hacerlo con esfuerzo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Aquel holocausto que David presentó era un símbolo, una representación del propio Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos volvemos a Jesús de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros errores, nos libra de las maldiciones, nos restaura. Fíjate que el propio Dios no entregó cualquier cosa, no entregó cualquier cosa. Podía haber sacrificado en aquella cruz a un apóstol, a 2, a 3. Podía haber sacrificado a un ángel, a un arcángel o a varios a la vez. Pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, lo más precioso, lo más amado que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te impide creer? ¿Qué te impide entregarte a Dios? ¿Qué es lo que te frena? Siempre quedas posponiendo tu decisión, porque dices que es difícil, porque piensas que eres muy joven, que no tienes tiempo para estas cosas, que es algo que no te va a ayudar. Es decir, estás mirando el coste de tu entrega. Pero entregarse realmente tiene un coste, requiere renuncia, sacrificio, abnegación. Pero no mires el coste. David no miró el coste de los 50 siclos de plata que él pagó para sacrificar, levantar aquel altar. Él miró los beneficios, la salvación de tanta gente, la salvación de tantas personas que fueron salvas. Y yo te invito a ti para que mires el beneficio de tu entrega para con Dios. Una entrega que no es con dinero o por dinero. Él quiere tu alma, Él quiere tu corazón. Y los beneficios es tu paz, tu salvación, tu perdón, un cambio de vida, la propia eternidad. Cuando nos volvemos a Dios de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón, somos salvos. Ahora, si le damos la espalda, ¿cómo nos podrá salvar si hemos rechazado lo que Él nos está ofreciendo? La decisión es de cada uno.